el arquitecto Diego Villasís de la Veeduría Parque Sucre. Además, el arquitecto Villasís es miembro del Movimiento Ciudadano Colectivo 29 de Abril y parte de la Veeduría del Parque Sucre, quien ha estado precisamente realizando un seguimiento en torno a las condiciones en las que se presenta el parque, y además hemos visto la necesidad de invitarle al arquitecto Villasís con la finalidad de hacer una evaluación de la gestión municipal y al mismo tiempo una evaluación del trabajo de los concejales. Vamos entonces con nuestra entrevista, con nuestro primer segmento. La bienvenida una vez más para el arquitecto Diego Villasís. Arquitecto Diego Villasís, que nos acompaña en esta tarde, amigos televidentes, en la Tribuna del Pueblo. De inmediato, la presentación de nuestro primer segmento, la entrevista en la Tribuna del Pueblo. Opinión, análisis, coyuntura informativa. La entrevista en la Tribuna del Pueblo. La bienvenida una vez más para el arquitecto Diego Villasís. Arquitecto, bienvenido y buenas tardes. ¿Se podría precisar, y de acuerdo a lo que he estado indagando, no hay información pormenorizada al respecto, pero este es uno de los consejos que muy poco ha fiscalizado y que muy poco ha hecho en tarea de legislación? A las pruebas me remito, esto no es algún comentario a título personal, pero en esto han estado inmersos mayorías, las famosas mayorías, y también las famosas minorías, de parte y parte. O sea, aquí es responsabilidad compartida. ¿Y qué es lo que se avisora? Un consejo que no ha fiscalizado y que tampoco ha legislado. Arquitecto, ¿cuáles son sus reflexiones en torno a esta temática que está a su consideración? Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes Juan Pablo, buenas tardes a toda la ciudadanía que sigue día a día este medio de comunicación. Partamos efectivamente agradeciendo la invitación que realiza TVS y en el que es una oportunidad muy valedera para poder reforzar el tema de participación ciudadana. Recordando que ha sido uno de los medios que incluso hace un año la ciudadanía se manifestó, propio hasta por el intermedio de diferentes estructuras que se manifestaron en la plaza pública, en el Parque Sucre, en las redes sociales, pero poco en los medios de comunicación. Y efectivamente agradecemos mucho esta apertura, estos nuevos canales que refuerzan estas nuevas estructuras para poder llevar un mensaje claro y preciso a los ciudadanos, de ser mucho más activos, mucho más vinculados a la gestión pública. Topando un poco ya el tema de la gestión local, causa mucha preocupación no solamente en este periodo, sino de toda la estructura que se ha venido desarrollando dentro del GAD municipal. Recordemos que hace un año justo desembocó en una crisis ya institucional que terminó con una remoción del anterior alcalde por temas específicos de desvíos de fondos, más una situación mucho más grave, ¿no? El tema de apropiación de una calle pública, el tema de malos proyectos de intervención, y ante eso también está la estructura fundamental del Consejo Cantonal. Un consejo cantonal en que sí sorprende ver cómo concejales que actualmente fungen en la situación de concejales de minoría, antes estaban con la anterior administración, y concejales que se encontraban en minoría hoy están justo apoyando a esta administración, y sí sorprende mucho estos cambios, esta falta de acuerdos y esta falta de compromisos con la ciudad. ¿Cómo ha visto usted precisamente el hecho del ejercicio político a través de la concejalía, de las concejalías del Cantón Riobamba? Y lo que podemos ver, y me gustaría sus criterios en torno, voy a utilizar el término más ilustrativo, esta mutación que se ha avisorado al interior del Consejo Cantonal, concejales que por una parte o momentáneamente respaldan una tesis, luego se pasan a otra, luego los que estaban respaldando la tesis se hacen de minoría, los de mayoría se hacen otra vez de minoría, y así viceversa. Hemos tenido esa mutación, por así decirlo. ¿Cuál es su interpretación al respecto del quehacer político al interior del Consejo Municipal? Bueno, se resumiría fundamentalmente en una sola palabra: el interés personal. El interés personal es lo que ha primado mucho sobre estos cambios estructurales
sorprende ver que prácticamente no existe una definición clara pro ciudad, existe una definición muy personal, de visibilización muy personal sobre ciertos concejales que están afectando la estructura y casi se ha mantenido durante todo este periodo. Tenemos que recalcar, y esto tiene que estar registrado en la historia, esta ha sido la peor administración, la administración más nefasta del 2009 al 2014 que ha tenido el municipio de Riobamba. Y esto tiene que estar cada uno de los ciudadanos pendientes, cada uno de los ciudadanos que participamos dentro de este conglomerado que se llama la ciudad, muy conscientes de lo que se ha realizado en estos años. ¿Hay alguien que se salve tal vez? Porque hay concejales que se rasgan las vestiduras diciendo y objetando que no son responsables de esta crisis. Bueno, existen algunos que lo mencionan, prácticamente es casos muy particulares en los cuales sí se han mantenido específicamente su estructura que ha desarrollado en cada una de las sesiones, que se ha mantenido en una posición muy firme, pero otros concejales prácticamente están jugando con el tema de la gestión de la ciudad, es decir, no solamente de llegar a un cierto cargo, sino de aspirar a mucho más, y actualmente sí nos preocupa que otros concejales están también aspirando para nuevos periodos, se están promocionando en esos sentidos, y efectivamente la ciudadanía tiene que dar un mensaje claro y preciso, específicamente el 21 de abril, que es cuando los gobernantes participan dentro de la ciudad, dentro del desfile. La ciudadanía tiene que manifestarse estructuralmente ese día. Tiene que manifestar si están de acuerdo, si están en desacuerdo, con todo respeto, con toda valentía que caracteriza al pueblo riobambeño. Arquitecto, ¿qué criterio tiene usted de las famosas minorías y minorías? Le hago esta pregunta porque estamos a las puertas de una nueva administración y habrá que dejar las cosas bien en claro para que la función del concejal, del legislador, del cabildo, sea propositiva, sea constructiva. Riobamba requiere en este punto de la historia un cambio definitivo y drástico. Bajo esa perspectiva, ¿cuáles son sus criterios? Bueno, el año anterior creo que la ciudad topó fondo, topó una crisis que nunca antes se la había visibilizado. Y creo que es el momento ya de arrimar todos el hombro, pero arrimar todos el hombro con estructuras muy precisas, con un manejo adecuado del Consejo Cantonal, la administración con todo un apoyo que cuente con la ciudadanía. Hemos tenido incluso observaciones muy puntuales al tema de cada una de las propuestas dentro del proceso electoral que se desarrolló y hemos sido muy críticos en eso. Es por eso que auguramos a la nueva administración cambie estructuralmente esta visión de ciudad, cambie estructuralmente la manera de administrar la ciudad. Arquitecto, hay algunos trámites que están represados y la colectividad pide respuestas en ese sentido. Trámites que por el hecho de que las comisiones no sesionan 2, 3 meses, hay comisiones que no han sesionado durante el año entero. ¿Qué criterio tiene usted o qué criterio le merece esta realidad en la que se desempeña en ese momento el municipio de Riobamba? Prácticamente el trabajo de las comisiones deben responder cada uno de los señores concejales. Lo hicieron en una rendición de cuentas, algunos de ellos muy paupérrimas en el sentido que no fue estructuralmente participativa. En muchos de los casos llevan a grandes conglomerados de ciudadanos para apoyarlos, pero no la participación efectiva de la ciudad. Entonces aquí las comisiones juegan un rol fundamental para el desarrollo de una estructura orgánica que permita llegar a una visión de ciudad. Estamos prácticamente preocupados porque no se asumen competencias, trámites están represados, la ciudadanía ya no aguanta esto y prácticamente esta administración que termina no creo que se lleve los aplausos, sino una crítica estructural, una crítica que queda avalada en la historia como la peor administración, como lo citaba anteriormente. Arquitecto, con relación a los mensajes que también recibimos a través de los contactos, dice no se ha convocado a sesiones, por ejemplo, de la Comisión de Centro Histórico. Esto es una falta de respeto a la ciudadanía, ya que no se da pronto tratamiento a los trámites que están represados y la ciudadanía pide respeto. ¿Qué hemos obtenido de la gestión de los concejales? Hay concejales que ya van 2 periodos
y lo que hemos obtenido es realmente muy poco de esa gestión, de esa administración. La ciudadanía y la ciudad como tal, dice textualmente el mensaje, ha invertido ingentes cantidades de dinero para sostenerlos al interior del municipio. Sus comentarios en torno a estos. A ver, demos un dato muy preciso. Más o menos la ciudad, en temas de mala intervención, hemos hecho algunos cálculos, pierde $20 al mes por cada metro cuadrado que nos invierte en el centro histórico. Multipliquemos por cada uno de los proyectos, multipliquemos por cada una de las intervenciones que se van a realizar. Es un movimiento económico que los concejales no lo visibilizan y no tienen la suficiente capacidad, digamos desde la parte profesional hasta la parte de gestión estructural del territorio para emitir soluciones claves, soluciones precisas. Tenemos múltiples proyectos que lo han mencionado, se los revisen los medios de comunicación, que se encuentran represados, que se encuentran sin un tratamiento y se dan verdaderamente el lujo de no asistir a 3 sesiones consecutivas. La COTAD lo establece claramente hay en su un artículo legislación. específico, arquitecto, en el sentido de, usted hace referencia a la COTAD, no se han reunido ya en 3 sesiones de manera consecutiva. El artículo 334 de la COTAD establece que si es que no se reúnen es causal de remoción, tiene que seguir un proceso, pero estamos ya casi a un mes de que termine esta administración. Lo que sí, la ciudadanía el 21 de abril debe dar un mensaje claro y preciso a los concejales que no trabajan, a los concejales que han sido parte de esta administración, con toda la altura, con todo el respeto, y efectivamente es ahí donde van a tener un fuerte llamado de atención, y solicitamos a los concejales, a todo este cuerpo administrativo que esté presente el 21 de abril, que desfilen, que respondan ante la ciudadanía, y los que no deberían estar trabajando, porque efectivamente ellos se deben a la ciudad y deben estar en las oficinas municipales si es que no desfilan en esos días. Bueno, tengo varios mensajes. Dice: alcalde y concejales enfrentados con epítetos de grueso calibre, de grueso nivel. Ni siquiera las damas han demostrado respeto por el salón principal de la ciudad, y eso le digo textualmente. Ni siquiera las damas han demostrado respeto por el salón principal, ya que se registran inclusive agresiones entre las mismas señoras concejalas, que de señoras tienen muy poco, dice textualmente el mensaje. Con este tipo y calidad de autoridades, realmente Riobamba se ha estancado. Bueno, efectivamente, una ciudad, una sociedad progresa con acuerdos, progresa con pasos firmes, con pasos que lleve hacia el desarrollo y hacia objetivos muy precisos, muy estructurales. Estas acciones que se presentan en el Consejo Cantonal es un reflejo de la situación de este conglomerado político, y en el cual los movimientos, los partidos son responsables y son corresponsables, porque son ellos los que ponen los candidatos, son ellos los que designan las autoridades, y no tenemos que olvidar a quiénes se deben estos movimientos. Tenemos que estar muy claros, muy precisos, sobre todo a futuro. Tenemos que construir pasos firmes. La ciudad ya no aguanta estos procesos, tiene que volver a reconstruirse efectivamente desde el rol ciudadano, desde el rol político, muchos efectos fundamentales dentro de la ciudad. Bien, y eso es cierto, arquitecto, el mensaje que recibimos, porque hemos registrado enfrentamientos, agresiones verbales, inclusive se ha extralimitado el asunto que en la misma sesión de este consejo se ha querido improvisar un ring de box, hombres y mujeres, y eso es de conocimiento público. Técnicamente, tengo una pregunta muy interesante, arquitecto, que me solicitan le traslade esa inquietud. Dice: quisiera preguntarle al técnico, ¿cómo restablecer, cómo hacer, generar cambios estructurales en la ciudad? Y esto que quede como consejo en firme para la nueva administración, ya que Riobamba necesita resultados inmediatos. Me parece una pregunta muy interesante, arquitecto. Bueno, existen algunos elementos fundamentales dentro de las ciudades, y sobre todo dentro de las ciudades intermedias, que juegan un rol fundamental dentro del tema de ciudad. Y uno de estos es en que Riobamba debe recuperar su identidad, debe tener un rol fundamental en cada uno de los ciudadanos, no solamente en las autoridades, sino en cada uno de nosotros, para poder exigir. La Constitución, las diferentes leyes lo
lo estipulan así, debemos exigir. Ellos son nuestros mandantes, nosotros tenemos que apoyar en ese sentido, pero también tener una posición firme, no ser solamente meros observadores de la situación que se está realizando. Nosotros en casi 2 años como colectivo hemos realizado diferentes acciones, recordemos incluso el plantón que hubo dentro de la recolección de firmas que hubo dentro del Parque Sucre para poder tener un llamado de atención a los organismos de control, a la Fiscalía. Realizamos asimismo la marcha del 29 de abril, que efectivamente ahí sí es el llamado de atención incluso a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación locales no lo visibilizaron, pero sí los medios nacionales. Es una acción en conjunto que se tiene que desarrollar y efectivamente con una estructura más estructurada desde el punto de vista administrativo, con la optimización de los recursos y una visión clara de ciudad, tiene que empezar a darse los primeros pasos y olvidar esta nefasta administración y sobre todo recordar a las personas que estuvieron dentro del Consejo Cantonal para que no existe esta censura ya para futuros años que piensen lanzarse a candidaturas o a cargos públicos. ¿Usted cree que habría esa posibilidad? Están trabajando, no solamente que están con esa posibilidad, muchos de ellos no han descartado. Muchos de ellos están trabajando en ese sentido y la ciudadanía tiene que poder establecer ya un alto a estas autoridades, a estas administraciones que no han tenido este efecto deseado y de acuerdo a sus planes, programas y propuestas no tiene una satisfacción ciudadana. ¿Qué hacemos en materia de planificación? Es la pregunta, arquitecto, que me solicitan, me traslade. Es un tema también, un talón de Aquiles muy significativo y me gustaría sus reflexiones. Bueno, a nivel de planificación, recordemos estructuralmente cómo está conformada la ciudad, una ciudad que sufre un crecimiento un poco acelerado. La densidad prácticamente poblacional o la densidad de las estructuras edificadas son muy bajas, pero tiene que partir de un punto fundamental. La información. Tenemos un catastro que no está actualizado, un catastro que es paupérrimo, que es deficiente y tiene que trabajarse en eso. Es decir, cuando nosotros realicemos un tema de hacia dónde tiene que ir la ciudad, tenemos que contar con las herramientas y la herramienta del catastro prácticamente se han olvidado estas autoridades de tener que conformarlo, de que tener que estructurarlo y en donde efectivamente desde ahí empezar a partir con participación ciudadana, con una visión clara de ciudad, con la colaboración de estructuras del Estado, con estructuras públicas, con estructuras privadas, una visión en conjunto de ciudad, un rol definido de la ciudad. ¿Cuál es su criterio con relación al nuevo cuerpo edilicio? También me participan de ese interrogante y quisiera complementar a un argumento que se ha venido dando en los últimos meses, especialmente previo a las elecciones, en el sentido de que Riobamba históricamente requiere de un consejo municipal de primer nivel que destaque por sus aportes, por su construcción, por el trabajo. Sobre todo se requiere no personas entendidas que manejen al dedillo la lógica, los reglamentos. Simplemente se requiere de autoridades conscientes, consecuentes con Riobamba. La pregunta está planteada, arquitecto. Bueno, el fin fundamental es lograr el beneficio de la colectividad y no el beneficio individual o de un grupo reducido dentro de la ciudad. Creo que el Consejo Cantonal actual responde mucho a las estructuras políticas que se han conformado para la participación electoral. Son ellos los que tienen que responder con mayor claridad por qué seleccionaron a estos perfiles, cuáles son sus roles vocacionales que han dado en el servicio de la ciudad para poder establecer una actitud cívica, una actitud de participación activa, una participación en la cual los concejales efectivamente realicen con la mayor predisposición, con la mayor efectividad, las labores de legislación y de fiscalización que son claves dentro de este sistema estructurado del municipio. Es decir,
prácticamente, si los partidos políticos no revisan sus perfiles, no revisan sus candidatos, no estructuran nuevos conglomerados que permitan tener autoridades de calidad, seguiremos de tumbo en tumbo en esta ciudad. ¿Pero usted cree que tenemos un cuerpo edilicio de primer nivel? En este momento lo dudo mucho, las estructuras tienen que darse. Me refiero a los electos, arquitecto. Es decir, sí, de los electos mismos lo estoy hablando. Muchos de ellos revisamos los planes de trabajo en los que han salido elegidos, tienen que dar pasos firmes dentro de sus propuestas que lo han planteado, porque actualmente ya la ciudadanía está mucho más informada. La COTAD mismo lo establece, tienen un año para poder establecer estos pasos con mayor certeza, si no la ciudadanía puede organizarse y pedir también la revocatoria del mandato si es que no han cumplido sus pasos fundamentales dentro de sus propuestas que presentaron al CNE. Pero más allá de eso, ¿no? Creo que los puntos que tienen que desarrollar tiene que ir centrado a un tema de acuerdo y de apoyo de la ciudad, no solamente a un punto estructural de beneficio individual o de beneficio político, sino ya ahora son representantes de todo el conglomerado, ya no representan a los movimientos, son representantes de la ciudad y hacia eso tienen que apuntar su gestión. Técnicamente, ¿todavía tenemos posibilidades de replantear las cosas en nuestra ciudad? Técnicamente es muy valedero el realizar acciones en conjunto para poder devolver el rol fundamental de la ciudad dentro del contexto nacional. Muchas de las ciudades que están, por ejemplo, adjunto como Ambato, como Manta, Cuenca, ya nos llevan siquiera unos 20, 30 años adelante en ese sentido. Y ahí sí se necesita acciones en conjunto, gobierno nacional, el gobierno provincial, la ciudadanía en sí y los medios de comunicación para poder rescatar de esta crisis que está viviendo la ciudad. ¿Cómo se explica, dice arquitecto, el crecimiento de ciudades vecinas como Ambato, donde se ve planificación, donde se ve obras, donde se ve la unidad de las autoridades? ¿Cómo se explica de que en esas jurisdicciones sí y acá no? Bueno, ahí está un tema fundamental que ya va sobre la estructura cultural de la ciudad. Ambato tiene un alto índice de ciudadanos que han nacido en esta ciudad, que estudian en otras latitudes, Quito, Guayaquil, etcétera, y regresan a su ciudad. Y existe un empoderamiento de su ciudad. Por ejemplo, recordemos una de las campañas famosas, ¿no? La hora ambateña, ¿no? En donde era prohibido llegar con 1 minuto de retraso. Causó un tema de apropiación ciudadana a esto. Tienen problemas como todas las ciudades, pero tienen un reto muy marcado en su estructura. Tienen el tema ya de su sistema organizacional, su estructura en la prefectura mucho mejor planificada, los proyectos son en conjunto, colaboran adecuadamente los diferentes municipios y acá en cambio no. Y una cuestión fundamental e importante dentro de la zona central es la conectividad que debe existir entre Ambato y Riobamba. Tiene que consolidarse esta conectividad por el tema de conurbación que se está desarrollando y identificar roles para cada uno de los territorios que se piensan desarrollar. Lo que también es destacado, y a propósito de sus reflexiones, arquitecto, es que también las autoridades no es que se pertenecen a un partido político. Las elecciones terminan cuando se proclaman los resultados de los escrutinios, pero de ahí en adelante podemos evidenciar también en provincias vecinas las autoridades trabajan mancomunadamente, independientemente de su corriente política, y eso también ha sido uno de los factores que les ha permitido articular proyectos en conjunto. Ahora, la política es muy clara, es el arte de tomar las decisiones, pero no podemos seguir en un tema de partidismos que es diferente a tomar las decisiones políticas dentro de una ciudad. Y lo que existe actualmente es esto, es una serie de partidismos, una serie de figurar dentro de la estructura de ciudad para poder establecer unos nuevos roles estratégicos. Y aquí sí sorprendió incluso mucho de los señores concejales, y en algunos casos incluso desfilaron con algunos candidatos. Y eso sí preocupa mucho porque ellos se deben a la ciudad, ellos se deben a poder rescatar cada una de las acciones que se está desarrollando.
Con relación a la producción también tenemos varios mensajes en el sentido de que tenemos que recuperar el parque industrial, nos dicen por ahí algunos mensajes, la creación también de un lugar idóneo como el de la ciudad de Ambato para dinamizar la industria, el comercio, la integración. Esa es una pregunta. Otra, quisiera en honor al tiempo evacuar todas las interrogantes e incluir otra más. Arquitecto dice, estamos en fiestas, pero no creo que exista motivos para celebrar. Dos preguntas. A ver, el tema fundamental del parque industrial. Estamos en un análisis en el cual la estructura económica de la provincia, la estructura económica de la ciudad se ve disminuida por también una falta de actuación dentro del territorio rural. Tiene que estructurarse estos elementos para lograr un dinamismo económico dentro de esas partes. Existe una gran infraestructura, pero no existe esta vocación. Recordemos que uno de los temas del parque industrial está siendo abordado para poder convertirlo en una zona urbanizable, lo cual sería desastroso. Por presión ciudadana se paró este elemento, pero se tiene que dar pasos muy adelantados en este sentido. Creo que la futura administración tiene que abordar con toda la seriedad y con toda firmeza el tema industrial para reactivar la economía. Tenemos una ciudad que prácticamente podemos ver, el tema de movilidad está copado por el tema de los taxis. Colapsado también. Colapsado por el tema de los taxis porque la gente busca fuentes de ingresos, no existen industrias. Y por las calles están en mal estado. Estamos en mal estado y es ahí donde se tiene que trabajar estructuralmente para poder lograr mecanismos de desarrollo integral, no solamente a nivel de servicios, sino también de producción industrial. En esos casos el gobierno incluso está trabajando sobre el tema de un nuevo parque, pero creo que si existe una infraestructura como la tenemos en el actual parque industrial, se debe potencializar este parque industrial. Sobre el otro tema, ya topando ya del desarrollo a futuro con las nuevas autoridades. Sí, de las fiestas nos decían. De las fiestas, creo que ahí no existe nada más que celebrar solo el evento cívico del 21 de abril, nada más. Chicha para el pueblo ya no. Chicha para el pueblo se debe acabar en este sentido. Tiene que haber una responsabilidad cívica de educación por valores en la ciudad. Y la ciudadanía en el desfile cívico en el cual las autoridades tienen que desfilar en este sentido, tiene que pronunciarse efectivamente si están de acuerdo o no, manifestarse estructuralmente y no solamente ser actores pasivos de lo que está pasando. Creo que el pueblo riobambeño es la única opción que tiene porque ya estas autoridades están de salida. Me gustaría preguntarle al arquitecto Villasís, dice un mensaje, ¿qué herencia le deja el actual Consejo Municipal, los señores concejales a Riobamba? Bueno, la herencia creo que en la historia quedará marcado como la administración más nefasta que ha tenido la ciudad, una administración que prácticamente no ha respondido a los intereses ciudadanos, con grandes problemas que se vienen acumulando y que no ha brindado efectivas soluciones, solo un tema de protagonismo personal, de beneficio personal en muchos de los casos y que esperamos que se termine con las próximas administraciones. Tenemos ya una ciudadanía que se encuentra que se empieza a empoderar del tema de su ciudad. Nosotros decidimos como colectivo no participar en estas elecciones políticas por el tema mismo de respeto a la ciudadanía, pero estamos vigilantes. Uno de los temas fundamentales es estar permanentemente vigilantes e invitamos a cada uno de los ciudadanos que se encuentran en los hogares, a ustedes señoras, a los niños, sobre todo a los jóvenes, a recapacitar que esta ciudad no aguanta más y que tiene que brindar nuevos bríos, nuevos ejes de desarrollo para posicionarle dentro de un contexto nacional e incluso internacional. Dice, arquitecto Villasís, me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que deberá hacer la administración que ingresa en materia administrativa? Los riobambeños merecemos servicios de categoría y no como los existentes. Bueno, yo soy parte del Consejo de Planificación y fue el único que no di la aprobación como miembro de la ciudadanía del presupuesto 2014. ¿Por qué? Porque se destinaba casi del 50% solo a salarios y sueldos de los trabajadores. Y no existe una vocación estructural para poder tener estos servicios de calidad.
cuando las normas especifican que tienen que estar 14 o hasta el 20, del 14 al 20% el gasto del presupuesto en tema administrativo. Creo que ahí está uno de los roles fundamentales, una de las actitudes que debe tomar la nueva administración en depurar la estructura administrativa que existe, en tener personal de calidad y de brindar efectivamente soluciones rápidas, precisas, anclados a temas tecnológicos para el beneficio de los ciudadanos. Arquitecto Villasís dice, ¿cuál es su criterio con relación a la victoria de Napoleón Cadena en las urnas y a la estructuración hasta el momento de sus equipos de trabajo? Extraoficialmente conozco que varios miembros de su equipo se pertenecerían o estarían asociadas con administraciones anteriores, lo que también sería nocivo. A ver, el tema de, vamos un poco recordando que cada uno de los candidatos presentaron un plan de trabajo. Nosotros realizamos una campaña incluso en redes sociales para votar conscientemente de acuerdo al plan de trabajo. La propuesta del ingeniero Napoleón Cadena era una de las que más análisis tenía al respecto, que cumplía ciertos requisitos. Ahora esperemos que los cumpla, porque una cosa es escribir sobre el papel, hacer un análisis, y otra ya es efectivamente ponerlo en práctica, ponerlo en desarrollo. Y ahí sí tenemos que toda la ciudadanía dar ese voto de un año de confianza para ver cómo está marchando, y la administración dar señales efectivas de cambio. No puede ser que entre dentro de casi de menos de un mes y no existan ya acciones efectivas de cambio de la administración. Tiene que haber este sentido. Con respecto al tema del equipo de trabajo, no hemos tenido conocimiento de cómo se van perfilando, pero hemos oído ya de algunos nombres efectivos. Creo que está en el rol del administrador. La ciudad depositó en él la confianza estructural de poder cambiar la ciudad, y es ahí donde juega el rol. Si tiene observaciones, tiene que hacer los correctivos necesarios, tienen que anclarse a personas, a profesionales con valía, con calidad, con elementos que permitan desarrollar proyectos que sean socializados, y no solamente obras como las que hemos revisado hasta el día de hoy, que son prácticamente parches que se han realizado en la ciudad y no responden a una vocación estructural que necesita Riobamba. ¿Qué le parece nos dice otro mensaje, arquitecto Villasís, la intervención al apuro de San Alfonso y de la Condamine? Desde la parte técnica me gustaría sus comentarios como arquitecto, como profesional de la construcción, nos dice este mensaje, arquitecto. Bueno, yo me he permitido hacer un análisis de la rendición de cuentas del ingeniero Mario Robalino, que lo realizó casi hace 2 semanas, me parece. Semana y media más o menos. Semana y media. Y sí sorprende ver que no tienen una visión estructural de planificación de los roles que debe cumplir la ciudad. Le doy, por ejemplo, unas cifras que vimos, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho de los monumentos y destina para la recuperación de la vaca cebra $21,000, para el querubín que no se encuentra en el Parque Sucre $24,000, y para la Venus $10,000. Tiene que responder eso a la necesidad estructural que amerita una ciudad, es la pregunta, o a intereses particulares. Debemos reflexionar mucho eso. ¿Cuándo se destina, en cambio, para canchas sintéticas, para prácticamente jugar fútbol, cerca de 1 millón, luego de 2 millones, etcétera? Y para el tema de mercados, prácticamente a casi 2 meses de que termine, con la celeridad que se los caracteriza cuando ya termina la administración, ejecutar acciones que incluso son criticables por el aspecto de seguridad. Recordemos que ahí tuvo un accidente un obrero en San Alfonso, y prácticamente no se sabe cómo es que no se establecen estos parámetros de seguridad, y más que todo el tema de cómo se ha manejado a la población, a las personas que trabajan dentro del mercado. Creo que ahí sí es criticable en ese sentido, porque no se planifica adecuadamente una intervención estructural dentro de un verdadero sistema de mercados en la ciudad. En el norte no existen mercados, se vuelve a intervenir en este mercado, tiene que cambiar estructuralmente la visión. Perfecto, arquitecto, realmente el tiempo es nuestro peor enemigo en la Tribuna del Pueblo. Hemos tenido un diálogo bastante interesante. La pregunta final precisamente tiene relación a un mensaje. Dice, ¿qué les diría a las nuevas autoridades? ¿Cuáles serían sus comentarios
aunque redundante la pregunta, pero vamos a dar lectura porque todos tienen la misma oportunidad. Dice, ¿qué les diría a las salientes y cuáles serían los consejos precisamente para la nueva administración? Arquitecto, un mensaje que acabamos de recibir. Bueno, el mensaje fundamental para la ciudadanía, o como mucho lo menciona nuestro presidente, en algunas cosas que se comparten, otras no, es prohibido olvidar las acciones que ha realizado. Tenemos que recordar todo este proceso histórico que vive la ciudad, recordando a cada uno de los personajes que han cumplido diferentes roles estructurales en la toma de decisiones fundamentalmente. Creo que ahí está uno de los roles fundamentales para los ciudadanos. Los medios de comunicación, brindar los espacios efectivos con toda la transparencia, con toda la seguridad, para llevar la voz ciudadana efectiva para que las autoridades logren tomar estos cambios de timón cuando se los necesita. Los concejales que están saliendo efectivamente sin pena ni gloria, creo que hay una acción en la cual las entidades de control deben seguir trabajando en este sentido. No puede quedar en la impunidad muchos de los hechos que se ha tratado, incluso de la actual administración, y la nueva administración que tiene que tomar con absoluta responsabilidad el tema de participación ciudadana, no solamente el tema de estructurarlo como un eje fundamental dentro de su propuesta que se realizó en campaña, sino ya de ponerlo en práctica, de desarrollar estos proyectos, porque es ahí donde va a tener éxito. Si no existe un apoyo ciudadano, prácticamente la administración o los programas que no respondan a estos intereses se verán desmoronados y las consecuencias lo pagaremos toda la colectividad. Una alta dosis de capacidad técnica, sobre todo en los diferentes departamentos que son claves dentro del manejo, por ejemplo, planificación, reforzamiento del tema de la gestión en el centro histórico. El tema del agua potable tiene que cambiar estructuralmente ese ámbito. El tema de los manejos de los desechos sólidos tiene que ser ámbitos que tiene que, con la debida urgencia, tomar la nueva administración. No solamente esperar a que se cumpla el año, poder establecer los pasos, sino ya acciones inmediatas, acciones efectivas que pueda visibilizar la ciudadanía. Riobamba ya no puede esperar más, tiene que activarse esta nueva administración y tiene que desarrollar nuevos elementos que permitan lograr acciones efectivas. Es un poco el desarrollo. Arquitecto, quiero agradecerle por su presencia. También quiero destacar una reflexión de su parte en el sentido de que el progreso de Riobamba también es una responsabilidad compartida y la ciudadanía también debe evidenciar eso en acciones. Arquitecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, y un mensaje final a la ciudad, sobre todo a la ciudad de Riobamba este 21 de abril, a pronunciarse cívicamente con todo el respeto, con toda su dignidad que lo caracteriza como pueblo altivo y soberano. Muchísimas gracias. El arquitecto Diego Villasís con nosotros.